empezar por donde dejamos la vez pasada, aunque fue en el parque. No, lo mejor sería, Cari, me cuentes qué estuviste charlando. Muy de forma general, pasamos por todas las revoluciones y intentamos plantear todos los actores involucrados y que están en tensión en cada proceso histórico. Nos guiamos por la línea histórica que está en el PowerPoint, sin ir al detalle de qué es lo que pasa en cada proceso. Pero hablamos de los Leveler, de los Digger en Inglaterra, Francia, poco y nada, solamente mencioné lo que refleja la Constitución para los girondinos y para los jacobinos, y en Norteamérica, a la página 71 les mencionaba las páginas sin Pisarello y cuál es la tesis central de Pisarello. ¿Qué es para Pisarello el significado que le da a la Constitución en la época de 1789? Punteos en cada proceso. ¿Y cómo vienen con eso? Que está en la transcripción, en el TXT. Ernesto puso igual, de Francia hablamos sobre la página 76 nada más. ¿Qué es la página 76? Si alguien tiene una duda, podemos arrancar con esa pregunta que tengan. Si alguien leyó la transcripción. Ahí estoy leyendo, Ernesto. Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que leyó? ¿Te imaginas entrar a una clase y que te pase eso de que llegás y te hacen 1000 preguntas y no podés avanzar? Sería espectacular. ¿No es cierto? Sí, hermoso. En el vacío te juro que es como wow. Me recuesta arrancar en el vacío. Esa y en la clase presencial, ¿de qué charlaron? Bueno, no. Justamente estuve hablando con un amigo mío, porque en la clase presencial les hice ir al 1350, que es la peste negra. Y yo dije así al pasar, que había habido un incipiente evolución en las relaciones de producción entre el 1200 o entre el 1150 y el 1350, pero lo dije muy rápido y dije, bueno, arranquemos de la peste negra. Y estuve hablando con un amigo médico que le gusta mucho la historia de la medicina, aunque es médico de hospital, y le preguntaba específicamente qué era la peste negra. Lo leí 40 veces, pero me lo olvido. Y él me dice, no, es una peste que tiene que ver con una transmisión de una enfermedad o una bacteria que transmiten las ratas. Eso no sé si sabían. Ernesto dice sí. Belén dice no. Bueno, claro. Y entonces todo tiene lógica. ¿Por qué? Porque ese incipiente crecimiento o evolución, vamos a decir. Evolución no es ni negativo ni positivo. Bueno, Carmen no tengo idea. Carmen me dice si no se dio a partir de la matanza de gatos. No sé. Y Gabriel dice, eso fue una consecuencia. Bueno, puede ser. Tampoco sé. Pero lo que sí les voy a contar es lo siguiente, que la rata es un roedor que crece entre la basura, ¿vieron? Y la aglomeración. Y lo que había pasado entre el 1150, que es, escuchen lo que vamos a decir ahora, la declaración de los primeros reinos. ¿Qué significa la declaración de los primeros reinos? Los primeros nobles que se autoproclamaron reyes. ¿Sí? Entonces dijeron, este lugar donde yo estoy es mi reino, y alrededor del reino aparece entonces como si fuese el anillo de Saturno, que es el conurbano del reino, que es donde se desarrolla la clase productora. Y claro, en la clase productora se aglomera y crece sin planificación.
Entonces, en el crecimiento sin planificación aparece la aglomeración, el agua contaminada, por supuesto falta de servicios de todo tipo, y en esa contaminación y generación de basura aparecen las ratas, y con las ratas aparece la transmisión de esta bacteria que nadie sabe de qué se trata porque no hay un desarrollo de los saberes, lo que llamamos la ciencia, y esto es lo que produce, bueno, la desaparición de 2/3 de la población del continente, producto de ese crecimiento. Por eso la clase pasada, que vos me decís, Vélez, que estuve hablando, arranqué ahí porque hacia el 1350 es como que después de la peste negra viene un nuevo giro que va a dar lugar hacia el 1450 al Renacimiento. Tiene una cierta lógica. Pero viste, por ejemplo, que hablamos muchas veces en Constitucional de la Carta Magna de 1215, y decís, ¿qué mierda pasó? Te preguntás, en el 1215. Y en el 1215 estaba pasando de todo, porque producto de las aglomeraciones y la actividad fabril y las conquistas, hay mucha actividad y movimiento, y eso también produce efectos de otro tipo. Los cuentos, como por ejemplo del flautista de Hamelin, ¿vieron? Que tiene que tocar la flauta para llevarse a las ratas. Es lo que nos está contando, es lo que está pasando con la aglomeración y la contaminación en las ciudades. Y no saben cómo hacer para sacar las ratas que se juntaron por el desarrollo industrial. Todo esto surge sobre todo en el norte de Europa, en lo que sería Holanda, Bélgica, Estrasburgo, y bueno, unas partes de Alemania, y el norte de Francia, y el sur de Inglaterra. Es una parte que se desarrolla mucho. Y también ahí se producen muchas guerras que tienen que ver con esto que les contaba de los reinos. Bueno, así había empezado la clase pasada en el parque. Y en realidad, Vele, como nadie me dice un pirulo, te lo voy a decir a vos, te agradezco. La idea era desarrollar los años calientes en los que se fue generando una cultura capitalista sin estar de lleno en el capitalismo. Y por capitalismo pueden anotar en sus cuadernos modo de producción. 2 puntos, puntualmente el capitalismo, modo de producción en excedente. Porque esa dinámica de producir en excedente es lo que genera la actividad comercial e industrial. Produzco más de lo que necesito y necesito un espacio, un lugar donde vender eso que produzco. Entonces aparece el mercado. El mercado como un concepto, pero también el mercado como un lugar específico. ¿Dónde está el mercado? Frente a la iglesia en la plaza, que es la explanada más importante. Entonces, el comercio o el mercado frente a la iglesia nos está hablando de dónde estaba el poder en la era medieval y a dónde se va a trasladar con el capitalismo. ¿No? ¿Lo pueden visualizar? De todo eso intentamos hablar la clase pasada para que para dar lugar a lo que Ari trató de esquematizar con, bueno, las revoluciones. Esas revoluciones fueron motorizadas por el cambio en la mentalidad. Y el cambio en la mentalidad de cada uno y cada una, esperen que aceptó a alguien, el cambio en la mentalidad está traccionado por un cambio en la materialidad. ¿Qué significa un cambio en la materialidad? Bueno, ahora hay una actividad industrial que genera una mentalidad racional capitalista y que empieza a hacernos pensar que todo lo medieval, poco a poco y con el tiempo,
va quedando como anticuada. Es muy importante, por ejemplo, dentro de estas nuevas conceptualizaciones y cambio en la mentalidad, la valorización del tiempo. El tiempo como algo que no hay que desperdiciar o perder. ¿Por qué? Porque me sostengo con el trabajo y mi trabajo se mide en horas de trabajo y ese tiempo vale. Entonces, ese cambio en la mentalidad después se traslada a dejar de ser alguien que espera su destino para convertirse en alguien que conquista su destino. Ustedes pueden advertir cómo el capitalismo es mucho más agresivo y va para adelante respecto de la era medieval, que es un poco más pasiva y se encuentra en un estado de asombro. ¿Qué es un estado de asombro? Un estado en el que nos dejamos sorprender. Y la mentalidad capitalista no es así. Es una mentalidad en la que queremos conocer, en la que no nos dejamos sorprender ni creemos en la magia, donde se va, esta palabra es de Max Weber, desencantando el mundo, se va racionalizando y lo vamos conquistando porque lo podemos manipular. ¿Qué significa que lo podemos manipular? Podemos conocer cómo van a ser los climas y a partir de ahí saber cómo vienen las etapas de la cosecha y de la siembra. Podemos crear máquinas que generan producción en excedente y podemos maximizar recursos. Todo esto, ya habíamos visto en la clase pasada, va a estar motorizado por un Estado que se llama reino, ¿se acuerdan? Por un Estado que se llama reino, que le va exigiendo de alguna manera, le va solicitando a la clase productora bienes y servicios. Entonces todo se va retroalimentando. ¿Por qué? Porque la monarquía, o la realeza, o la clase gobernante, que tiene sus guardianes y tiene sus recaudadores de impuestos, tomen nota de eso, sus guardianes y sus recaudadores de impuestos, le exige o le demanda a la clase burguesa bienes y servicios. Entonces tenemos, por un lado, una formación estatal que se va modernizando, unos guardianes que se profesionalizan en el ejército, unos guardianes que se profesionalizan como policía de seguridad interna para controlar los desbandes de una aglomeración poblacional, una mejor tecnología en la recaudación de impuestos para sostener ese reino, y eso va haciendo crecer, por otro lado, una clase productora que se conforma de burguesía y trabajadores, o de clase propietaria y de clase trabajadora manual. ¿Entienden? Todo se va dando a la vez. Y los que van quedando poco a poco desplazados son los que monopolizaban la palabra, que era la iglesia, ¿sí? Que monopolizaba el discurso ordenador a través de la Biblia, porque la verdad venía de la mano de una entidad superior, una deidad, un ser superior creador. Y eso que pertenece al estado de asombro lo vamos dejando de lado por un nuevo mito que ya no es Dios, sino que es el mito de que nos autogobernamos. ¿Van siguiendo toda esta secuencia? Todo esto lo charlamos 2 horas la clase pasada en el parque y no podemos reproducirlo. Lo estamos sintetizando. Pero esto va desde el... Yo dije 1350, pero no estoy leyendo los chats ahora, 1350 hacia el 1650, porque bueno, les conté que en el 1350 tenemos esa famosa peste que se produce justamente por el crecimiento poblacional y por el desarrollo de la clase productiva, y que tiene sus etapas. Y la más importante, habíamos dicho, era la creación de la imprenta, ¿se acuerdan? Los que estuvieron conmigo, no sé quién estuvo. ¿Quién estuvo en el parque? ¿Nadie? Yo estuve. Cristina. ¿Y Gabriel también? Sí, Ah, Gabriel, me acuerdo que viajaste 1 hora y media. exacto. Sí, era yo. ¿Te quedaste Llegué bien. en la clase? Un poco. El viaje en el poco. colectivo se hizo medio largo. Bueno.
Celeste, ¿vos estuviste o querés decir algo? Estuviste, Sí, ¿no? sí estuve, fui la última que llegó. Está bien. Bueno, todo esto más o menos estuvimos mencionando. ¿Para qué? Para llegar al momento de la revolución. El momento de la revolución es el momento donde miren, las revoluciones, vamos a decir, es como, mira la boludez que voy a decir, pero es importante. Es como la ruptura formal de una relación afectiva. ¿Correcto? Cuando uno está en pareja con otra persona, no tiene que ser necesariamente una relación de amor. Claramente vamos a ponerla en una relación de amor. Yo dije afectiva porque también puede ser de amistad, pero también la amistad es una forma de amor. Pero vamos a decir amor en el sentido de relaciones sexuales también. Son todas relaciones afectivas. Vieron que cuando hay un momento en que la relación afectiva se quiebra, pero no para las dos partes, o sí son dos, pero no se menciona, pero algo empieza a funcionar mal y va creciendo en alguno o alguna de la pareja la idea de que hay que romper con esa relación afectiva, pero hasta que llegue ese momento esa idea va madurando y en un momento esa idea se externaliza, siguen, ¿no? Entonces uno le dice al otro, una a la otra, da lo mismo, no quiero estar más con vos de la forma en que estábamos. ¿Qué pasó? No, yo esto ya lo vengo pensando hace un montón, no sabía cómo decírtelo, pero cada cosa que pasa me irrita más. Lo que antes, lo que antes era un defecto que me gustaba, ahora me irrita, ¿no? Ay, no es tan encantador cuando se saca las medias y queda con un olor a queso horrible, y ahora esto ya te irrita, ¿no? Entonces, en ese momento, hay un momento, digamos, en que todo lo malo ya es tan malo que no hay forma de simularlo y entonces se formaliza la ruptura. Y a partir de ahí, no es que la relación desaparece para siempre, pasa a la nueva modalidad. ¿Cuál es? La de la disolución de la relación que ya había nacido pero no se había formalizado. Y con esto lo que quiero decir es que la revolución es también una transición en donde se formaliza algo que venía creciendo hace mucho tiempo y que no va a desaparecer la relación anterior porque aparece la revolución, sino que van a ser unos 200 años calientes de guerras en las que va a ir terminando poco a poco la relación medieval, si quieren, o precapitalista, incluso no terminó, para dar paso a el nuevo ideal o el nuevo modo de producción con sus nuevos valores y sus nuevos mitos. Entonces, por ejemplo, en la clase pasada decíamos, bueno, vamos a hablar de la muerte de Dios, ¿no? Esperen, voy a cerrar el chat del WhatsApp. Ahí está. ¿Saben por qué? Porque me están llegando muchos que me desconcentran. Y ahora no los veo. Me desconcentré. Puta que los parió. La muerte de Dios. Sí, hablamos de la muerte de Dios. Claro. Y no es que hoy desapareció la idea de Dios. De hecho, todos podemos acá creer en Dios, ¿correcto? Y está bien que así sea. Pero cuando hablamos la vez pasada de su muerte, la pusimos en el sentido de que ya no es más el ordenador del mundo. Por supuesto que para cada uno sí puede ser un ordenador y está bien que así sea, ¿sí? Porque acá no hay verdades ni mentiras, pero hemos reemplazado la idea de Dios como ordenador para pasar a la idea de la Constitución como ordenadora. Y hemos puesto a Dios en el lugar de lo privado. Pero ciertamente eso todavía no es así. Hay estados confesionales. El nuestro hasta el 94 lo era. Y de hecho en muchas dependencias públicas lo sigue siendo. ¿Me aguantan que saben qué quiero hacer? Un segundo. Tal vez pierda la cámara, pero no importa.
Necesito sacar las notificaciones. Esperen un segundo. ¿Perdí la cámara? Sí, ¿no? Esperen que la vea. Se ve el teclado. Sí, no, Ese, la tengo que reiniciar. Espérenme, pero ¿saben qué pasa? No dejan de llegarme notificaciones de cosas y no me puedo concentrar. Perdonen, eso es lo que pasa por, ¿cómo se llama? Por dar la clase, bueno, en mi casa. Ahí está. Ahí va. Entonces, perdón que estuve muy disperso esta parte, pero bueno, no importa. Vamos entendiendo la idea, ¿no? Dijimos que la revolución es el momento en donde se formaliza el final de la era anterior ¿a qué? A la modernidad. Y las revoluciones burguesas son la modernidad. Y ustedes si quieren pueden anotarse en sus cuadernos, o no sé dónde están anotando, en sus mentes, donde quieran anotárselo, todos los cambios que se van produciendo y que los pueden esquematizar. Por ejemplo, Dios, constitución. ¿Se entiende el sentido, no? Súbdito, individuo racional. Estado de asombro, estado de conquista. ¿Sí? Sociedad estamental, sociedad de iguales. ¿Siguen esto que estoy diciendo, no? Estado confesional, estado capitalista. Derecho, por ejemplo, pueden poner, bueno, no sé, hay muchos cambios. En el medio de la raya que trazaron de un lado a otro, en el medio de la raya está la monarquía absoluta. Lo voy a volver a repetir. En el medio de la raya, entre lo que había en la era medieval y lo que hay en la modernidad, en el medio está la monarquía absoluta. Y la monarquía absoluta no es un periodo corto de tiempo. La monarquía absoluta es son unos 300 o 400 años fuertes, ¿sí? De centralización del poder, que nacen formalmente cuando se autodeclaran cada uno de los monarcas como reyes en su tierra, que se consolidan con la muerte de la iglesia, ¿sí? Y que van a permanecer primero en una alianza con la burguesía y después en una enemistad con la burguesía hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. O sea, es un periodo grande de tiempo el de la monarquía absoluta, que comparte un periodo de tiempo con la era medieval y comparte otro periodo de tiempo con la modernidad. ¿Por qué? Porque si quieren, la monarquía absoluta se convierte en una especie de puente, ¿sí? De transformación de un tipo de Estado a otro. Se lo voy a decir simple ahora, por ejemplo. Esto todo lo charlamos en la clase anterior, pero bueno, no estábamos todos, no importa. La monarquía se alía con la burguesía que le provee bienes y servicios y a la que le cobra impuestos para hacerle la guerra y destruir a los otros señores nobles que gobiernan partes de los territorios. Entonces hay una alianza en un periodo de tiempo entre la burguesía y la monarquía. La monarquía en algún momento se convierte en absoluta. Ya no hay más clase noble o estamentos nobles y solo hay monarquía y burguesía a grandes rasgos. Es en ese momento en el que la burguesía dice,
ya no necesitamos más a la monarquía absoluta, podemos autogobernarnos. Entonces, esa alianza se quiebra y se forman ejércitos de la burguesía que van a enfrentarse con la monarquía absoluta. Y este es el momento en donde pasamos del estado de monarquía absoluta al estado parlamentario liberal. ¿Sí? ¿Siguen esta secuencia? Pero las monarquías absolutas no van a desaparecer así porque sí, porque no es tan lineal la historia. Y los grandes imperios van a desaparecer al final de los últimos, al final de la Primera Guerra Mundial. Y los que no terminan la Primera Guerra Mundial terminan durante el siglo XIX. Los primeros que perecen, las primeras monarquías absolutas que desaparecen, son las que Ari esquematiza en las revoluciones que explicó la vez pasada. Entonces, lo que no quiero que confundamos es lo siguiente, que en 1650, y ahí nos metemos lleno, haya una revolución en Inglaterra, no significa que en el mundo desaparecieron las monarquías absolutas, ¿no? Solo significa que en Inglaterra se formalizó o se externalizó la disconformidad con un mundo que está desapareciendo y está viendo la luz el nuevo mundo burgués, moderno, racional, capitalista, que no necesita de Dios y que con una constitución se arregla. Pero, ¿por qué estudiamos ese proceso? Porque es el primero. ¿Pero es la norma? No, no es la norma. No es la norma. Pero lo estudiamos porque es el origen. Y porque todos los demás estados del mundo van a copiar ese modelo. Pero miren si no es la norma que escuchen esto, hay una revolución en Inglaterra en 1640 y en 1815, por tirar una fecha que, bueno, no sé si qué van a pensar de esta fecha, 1815, pero en 1815, casi 200 años después, se firma un pacto en Viena que restituye todas las monarquías absolutas en el mundo. ¿Cuánto tiempo pasó desde la Revolución Francesa hasta el Pacto de Viena? Que son casi 200 años. Y fíjense que lo que hace ese pacto es restituir a las monarquías absolutas, que van a continuar a los ponchazos y descascarándose 100 años más. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, ciertamente estudiamos la de Inglaterra porque es una revolución exitosa. Hay otras revoluciones u otros intentos revolucionarios no exitosos. Como bien leí, a ver quién puso que quería leerlo, leí Lutero en el chat. En consecuencia, los gatos, esto viene con Lutero y Calvino. Sí, ahí está. Voy a tomarme de lo que dijo Matías ahí. Bueno, lo decía por otra cosa, pero no importa. Está perfecto ahí. En el norte del continente europeo aparece la Reforma. ¿Qué es la Reforma? Críticas a la monarquía absoluta que es sostenida por el culto católico apostólico romano. ¿Sí? Y entonces, desde el 1450 hasta el 1680, nosotros tenemos un periodo que en los manuales pueden leer, en, no sé, enciclopedias, como el periodo de las guerras de religiones. Ese periodo de guerras de religiones, básicamente, son las peleas entre los grandes imperios o las grandes monarquías, o no sé, grandes fuerzas centralizadas por la conquista del territorio. Y las religiones es la excusa. En Inglaterra, el enfrentamiento se dio entre los sectores de la monarquía absoluta católica contra otros sectores que son protestantes
en cuanto a la religión, pero al mismo tiempo representan otros sectores sociales. Son industriales, son comerciantes, son trabajadores, ¿sí? Vamos a decir, si quieren, sectores o estamentos medios, clase productora, que no se siente representada ni amparada por la monarquía absoluta y que es capaz de organizarse en un ejército formal a través de un liderazgo fuerte y poder enfrentar a la corona en guerras abiertas. Este es el periodo que llamamos de guerra civil en Inglaterra. Tiene esto lo menciona Pizarello perfectamente, tiene un motor específico que es la conquista de territorios que pertenecían a la iglesia y que son reapropiados en lo que vamos a llamar una nueva reconfiguración de la tierra. Este es un motor fundamental. Al mismo tiempo, muchos que se quedan sin tierra son expulsados del territorio. ¿A dónde van todos los que son expulsados? ¿Por qué expulsados? Véanlo en forma práctica. Hay campos. Los campos no tienen dueño. Pero un día alguien llega, parcela los campos, pone alambrados, expulsa a la gente de los campos y los hace migrar. Entonces la gente que vivía del campo, de la autosubsistencia, tiene que migrar. ¿A dónde va? O va al cinturón conurbano donde hay trabajo. Ustedes se preguntarán por qué se agrupa la gente toda en un solo lugar. Bueno, porque ahí hay promesas de trabajo. ¿Correcto? O se va del territorio lejos. En Inglaterra lo que pasa es que las grandes ciudades se forman con cinturones fabriles, o muchos se van a conquistar nuevos territorios en barcos, y esos barcos van a ir a parar, la gran mayoría, a Estados Unidos. Los que se quedan van a y no tienen propiedad y no son propietarios, van a pasar pero no están con la monarquía absoluta, significa no sostienen la monarquía absoluta, van a pasar a conformar los ejércitos protestantes que van a tener el liderazgo de un tipo que se llama Cromwell, que va a enfrentar a la monarquía absoluta y la va a vencer, ¿sí? Y ahí aparecen actores como los que mencionó Ari la vez pasada, que son los levelers y los diggers, que son trabajadores urbanos, piratas, gente desplazada de su tierra o segundas generaciones que nacen en la ciudad sin propiedad, ¿sí? Y que no tienen un amparo. Amparo, si quieren, desde el amparo estatal, por ejemplo. No hay un Estado que te formaliza con un documento y que te da derechos y que te protege. Hay una monarquía que gobierna precariamente, con una policía que reprime por un lado, pero que reparte un poco de pan y comida y algo de abrigo para legitimar su gobierno. Acabo de meter una palabra tremenda, legitimar. Qué cagada. Hago un paréntesis. Las monarquías absolutas, la vez pasada dijimos, gobernaban en alianza con el Papa. Pero en algún momento, ¿se acuerdan que hablamos, y si no les cuento, que cuando aparece la imprenta, la palabra de la iglesia pierde valor, la gente se alfabetiza, piensa por sí misma. Y el monarca, más allá de decir que es un monarca que tiene conexión directa con Dios y porque Dios lo puso ahí gobierna, sabe el monarca y es consciente de que para gobernar necesita
algunos elementos más que decir únicamente que es el representante de Dios. Es decir, necesita conseguir el apoyo de las poblaciones que lo rodean, porque si no, ¿qué le puede pasar? Le puede pasar que se vuelvan en su contra. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que la monarquía, para gobernar, necesita conseguir apoyos / legitimarse. ¿Qué significa legitimarse? Mostrarse como un buen gobierno. Y que más allá de que digamos de que es un buen gobierno, porque siempre fue así, porque es por tradición, porque Dios lo puso en ese lugar, tiene que demostrar que es un buen gobierno, porque tiene que gobernar una población aglomerada e insatisfecha. ¿Siguen este razonamiento que estoy diciendo? Entonces, ya los monarcas no pueden más gobernar solo con el elemento legitimador de lo que sería la constitución de la época de Dios. Tienen que mostrarse eficaces en el ejercicio de gobierno. Esto le pasa a cualquier gobierno. Un gobierno que, vieron que los gobiernos acá asumen y tienen una legitimidad X, es decir, un apoyo, el día de la elección. Ganó con el 48%, espectacular. Pasa un mes y el gobierno necesita hacer una encuesta de opinión, ¿no es cierto? Y que le digan, che, ¿qué imagen tengo? No, la imagen está por el piso. Hace algo porque es preocupante. Y uno podría decir, no, pero a mí me votaron. Sí, pero ya quedó lejos. Un mes es un montón de tiempo. ¿Entienden? Entonces necesita legitimarse constantemente. ¿Y cómo lo hace? Con el desarrollo de un buen gobierno. ¿Sí? Esto no es una prerrogativa de los gobiernos modernos. Esto es algo que le empieza a surgir como problemática a los monarcas en aquella época. Entonces, lo primero que hacen cuando ven que se les está yendo la mano porque la gente vive aglomerada es salir a reprimir. Y por eso necesitan entonces, más allá de un ejército que conquiste y expanda las fronteras, una policía interna que se ocupe de reprimir internamente para mantener el orden. Pero cuando se reprime mucho, todos empiezan a pensar mal del monarca, porque la represión no es un buen gobierno. La represión interna puede durar un tiempo, pero es un tiempo limitado. Entonces necesita llevar adelante otro tipo de políticas que no sean las de reprimir. Y entonces ahí aparecen las políticas de asistencialismo. Bueno, reprimí un poco para mostrar autoridad, pero repartí un poco de comida porque la gente se muere de hambre y al mismo tiempo se muere de hambre, ¿quién te va a laburar? ¿Entienden? Entonces el monarca en ese sentido mantiene una base de apoyo de legitimidad X. No es menor. Y además cuenta, por supuesto, con el respaldo de Dios y no nos olvidemos que vivimos todavía en una sociedad hipercreyente. Pero entonces se entendió todo esto, ¿no? Pero como decía antes, muchos sectores medios que viven en las ciudades no se sienten amparados por el monarca porque no es que tienen un DNI y tienen derechos, es lo que el monarca da cuando al monarca le parece. Entonces, Cromwell, a través de un liderazgo fuerte, forma ejércitos para enfrentar al monarca y promete beneficios para aquellos que lo apoyen. Y ciertamente es así, porque hay un momento que se desata una guerra civil en Inglaterra que es entre el 1649 y 1653, periodo en el que vamos a ponerle algunas formalidades. Cromwell vence a los ejércitos monárquicos, le cortan la cabeza a Carlos I, desaparece la monarquía absoluta y se sanciona en Inglaterra o hace crear Cromwell un instrumento de gobierno que se llama así, pero que es una constitución, que pone a la cabeza a los sectores más aristocráticos de la sociedad. Y cuando decimos la palabra aristocráticos, es, si quieren, al sector de la sociedad que no es noble, pero que tampoco es trabajador, sino que son los mejores. ¿Quiénes son los mejores? Los New Rich. Los mejores. Eso lo decía bien Aristóteles, los aristócratas son los mejores. Y él arma un gobierno de los mejores, donde recupera
para ese gobierno algunos de los pedidos o las demandas de los sectores más urbanos, que son esos famosos levelers y diggers, pero no los reclamos que tienen que ver con la igualdad en la tenencia de la propiedad, que son reclamos válidos pero no atendidos, sino con otro tipo de prerrogativas, como por ejemplo el derecho a trabajar libremente. ¿Qué significa el derecho a trabajar libremente? Bueno, si alguien estaba en la calle y no tenía algún título de algún noble, de un noble que le diga que puede estar ahí, lo declaraban vago y como vago lo metían adentro de una empresa a trabajar, una empresa, una fábrica. Lo que les permite Cromwell es circular libremente, algo que para nosotros es tan natural, reconocido en el artículo 14 de la Constitución, todos tenemos derecho a transitar libremente el territorio, pero que en ese momento era un derecho que no estaba tan claro. Por ejemplo, les voy a contar un ejemplo de acá. En el 1819, por ejemplo, acá en Argentina, todavía semi-argentina, teníamos el obrero o el peón necesitaba una papeleta del patrón para poder circular, que tenía un vencimiento cada 3 meses, y si no tenía la papeleta no podía circular. ¿Por qué? Porque era así, porque no podían circular cualquiera. Si vos ibas caminando por la calle, decías, ¿usted qué anda haciendo acá? Usted está merodeando al calabozo o a una institución de trabajo a que te enseñen a ser obrero. Entonces, por ejemplo, alguna de las cosas que concede Cromwell es la libre circulación. La libertad de profesar cada uno el culto de lo que le parezca. ¿Por qué? Claro, porque esos ejércitos son ejércitos protestantes, ¿sí? Y uno de los reclamos era ese. ¿Me aguantan? Voy a hacer una pausa de 30 segundos, tengo que sacar una tarta del horno, miren lo que les voy a decir. Estoy sintiendo mucho olor a zapallito. Espérenme, ahí vengo, ¿eh? Efectivamente, estaba hecha. Me iba a poner la alarma, pero el olor o el aroma hicieron lo suyo. Bueno, ¿están metidos o estoy en un monólogo que... ¿Cómo estamos? Desastre. Esas caras de nada son un desastre. ¿Quieren que vuelva a empezar? Dígame. A mí me sirve. Yo que estuve leyendo, me costó un montón porque siento que era un montón, pero con la clase pasada de Ariel y todo, como que volví a leerlo el texto y es más fácil con la clase. No, es que así funciona. Es texto, bien, Mariana, es texto más clase. Texto solo no alcanza, clase sola no alcanza. Es más, son varias lecturas del mismo texto. Lo leo 800 veces y ahí lo entiendo. Pero bueno, te agradezco, Mariana, pero dígame, pues la clase es para ustedes. Yo esto ya me lo conozco. Si tengo que repetir, repito, no pasa nada. Díganme si no entienden nada. A mí me sirve como complemento también, profe. Yo estaba medio perdido con el texto de Pisarello y ahora es como que me cierra un poco más. Como que lo veía como, bueno, ¿por qué me habla de estos temas sueltos? Y era como que le estoy dando un marco, digamos. Bueno, me alegro. ¿Alguien me quiere decir que no entiende nada? Bueno, avanzo, si no avanzo. Bueno, porque, ¿saben por qué les digo? Porque voy a introducir un tema no menor. Ya fue, lo introduzco porque no me están diciendo nada. Claro, en el 1647, fíjense lo que voy a decir ahora, es re importante. Hay unos debates, se llaman los debates de Putney, en donde, bueno, todos los sectores sociales, en una aparente... ¿Vieron esa famosa mesa de diálogo que nunca existe? Que los políticos siempre están diciendo,
todos sentados alrededor de una mesa, eso no existe. Cuando alguien te dice todos sentados alrededor de una mesa, eso no existe. Bueno, pero se ve que en Inglaterra lo intentaron. Vamos a sentarnos todos en una mesa, pero no estaban todos de acuerdo. De hecho, después de esos debates de punta y vino la guerra civil. Y así tenía que ser. Lo mismo pasó en los Estados Generales en Francia. Vamos a sentarnos todos en una mesa. Y esa mesa no funcionó y se mataron y le cortaron la cabeza al rey. No existen las famosas mesas de diálogo, todos alrededor de una mesa, porque aparte nunca están todos. Bueno. De hecho, si quieren, ahí tienen una buena definición de lo que sería la política. Son relaciones de fuerza institucionalizadas. Pero en realidad, la política lo que está tapando es la guerra. ¿Siguen esta lógica? Porque lo que debería haber por naturaleza, y ahí voy medio introduciendo al autor que les quería mencionar, es guerra. El capitalismo no genera lazos de hermandad. No. Nos movemos por el egoísmo, ¿sí? Por la maximización de beneficios, por proteger lo que es nuestro, porque te asegure la propiedad privada, ¿correcto? Y bueno, te doy las migajas de lo que me sobra. Aparece un tipo que se llama Thomas Hobbes. ¿Lo conocen de nombre? Es muy común. ¿Qué tenés ahí, Bele, para comer? Pizza. Muy bueno. Es muy común que en los periodos, que en todos los periodos revolucionarios, en los periodos previos, vamos a decir, a los momentos revolucionarios, aparezca alguna idea que motorice la revolución. Es decir, no hay revoluciones sin ideas previas. ¿Por qué? Porque no hay nada que te movilice. Todo nace a partir de una idea. La idea motoriza el resto de las cosas que se van a desarrollar. Por supuesto que las ideas no aparecen en abstracto, no surgen en el vacío. Pero sin la idea no hay un encolumnamiento. Entonces, por eso es muy importante alguien que piense a los demás. Y es en este momento en donde aparece un tipo que se llama Thomas Hobbes, que en el momento de la guerra civil y la tensión, dice, estamos en un estado de guerra. Este es el momento en el que estamos. Y él dice, este estado de guerra es el estado de naturaleza en el que nos encontramos. Y que después rápidamente se tradujo como el estado de naturaleza. Pero él no quiso decir que estaba en un estado de naturaleza por estar en un estado virgen, sino que es el estado natural en el que nos encontramos. Creo que eso fue lo que quiso decir Thomas Hobbes cuando dice the natural no sé qué of mankind, no sé, lo voy a decir en inglés, pero no lo sé, pero se los dejé en un textito de Eduardo Rinesi que les compartí la vez pasada. Y él propone, Hobbes, una idea superadora, típica de el gobernador de Santa Fe, que viene con ideas superadoras que nunca superan nada. Pero bueno, viene con una idea superadora. ¿Cuál es la idea superadora? Dice, bueno, hagamos lo siguiente, dice Hobbes. Hagamos un pacto. Como la canción de Bersuit Vergarabat, ¿vieron un pacto para vivir? Hagamos un pacto. Y este pacto es un pacto que tiene una nueva naturaleza. Dice, hagamos un pacto que es un pacto de sujeción. Y ahí Hobbes dice algo fundamental, que es, nosotros no somos súbditos del Señor. No sé si lo dice así, pero más o menos, porque es profundamente religioso. Pero va a esgrimir una idea que a ustedes les va a cerrar, que es algo así como que somos un conjunto de individuos. Pongan, somos un conjunto de individuos. Porque ustedes lo pueden ver como natural, pero no es natural ser un conjunto de individuos, porque en ese momento éramos todos súbditos de Dios. Todos éramos un eslabón más de una cadena, ¿sí?, de lazos estamentales que iban desde el cielo a la tierra y desde el monarca hasta el último esclavo. Y todos estábamos eslabonados en una cadena estamental. El conde, el duque, el archiduque, el marqués, el vasallo, el subvasallo, el esclavo, ¿entienden?
Pero claro, como hay una clase productora, hay nuevas clases sociales que están emergiendo, que salen de la cadena, salen por arriba de esta cadena estamental. Hobbes lo ve como un conjunto de suma de individuos, una suma de individuos que propone él, se autogobiernan. ¿En qué está pensando? Está pensando en propietarios, grandes propietarios, que tienen grandes extensiones de tierra, grandes fábricas, que tienen ejércitos propios, hoy seguridad privada, ¿sí? Y que se autoprotegen su propiedad privada y que le hacen la guerra a cualquiera que quiera entrar a su territorio. Y Hobbes dice, en este estado en el que nos encontramos, de todos contra todos, es un estado de guerra. Esta es la naturaleza en la que nos encontramos. Esto es inadmisible. ¿Cuál es la idea superadora? Un pacto de sujeción en la cual todos los individuos que somos nosotros vamos a desarmarnos. Vamos a desarmarnos. Vamos a dejar las armas. Vamos a desarmarnos y le vamos a dar el monopolio de la fuerza física solo a uno, que en este momento es el monarca, que es el que efectivamente está gobernando. Pero le vamos a exigir al monarca que nos garantice la vida y la propiedad. Es decir, yo lo dije ya la vez pasada, pero muchos no estaban y muchos no se acuerdan. Está bien, yo me desarmo, pero si alguien viene a usurparme, el monarca me tiene que proteger la propiedad privada. Eso es que el Estado te asegura la propiedad privada. Que nadie me entre, ¿eh? Porque si no, yo igual tengo un arma acá guardada y la uso. Pero bueno, voy a dejarle el ejército de lado y ya está. No, mis operarios, que eran mi ejército, lo voy a abandonar. Voy a pagar tributos como corresponde al monarca. Pero la novedad, también que instaura Hobbes, es que ya no es más el rey o monarca por voluntad divina, sino que la es a través de un pacto. Entonces el poder no va de arriba hacia abajo, va de abajo hacia arriba. Hay como una especie de soberanía popular. No se imaginen la soberanía popular de una asamblea barrial. Es la soberanía popular de un núcleo de propietarios, ¿sí?, que se desarman, que son los aristócratas, para conformar un estado de propietarios, donde no desaparecen los esclavos, ¿sí?, donde no desaparecen los súbditos de Dios, que siguen siéndolo, pero en el cual hay un círculo chico de propietarios, vamos a llamarlos hoy si quieren, los grandes contribuyentes, que son los que gobiernan. ¿Está? Esta idea es una idea que, vamos a decirlo así, la idea de Hobbes ya existía antes, no es el primer contractualista, y hubo muchos posteriores que también continuaron de mejor forma, pero es uno de los que mayor amplitud tuvo Hobbes. Pero no les voy a decir que Hobbes fue la idea que más triunfó, porque no triunfó, porque la guerra civil se desarrolló lo mismo, Cromwell ganó, armó una constitución, o sea que no se adaptó en nada la idea de Hobbes a lo que pasó después, pero esto que propuso Hobbes fue antes de que se desarrolle la guerra civil en Inglaterra, ¿sí? Y esta idea quedó ahí boyando, dando vueltas, sobre todo el tema del pacto, el tema de los individuos, el tema de que el poder va de abajo hacia arriba, todo esto quedó dando vueltas, ¿entienden? Y todo esto de Hobbes, les decía, es una idea que va dando nacimiento a la modernidad y va dejando de lado poco a poco el mundo medieval. Por eso les decía que la monarquía, que la pusieron en el medio, es un momento de transición. Lento, digo, no lento, largo, perdón, pero de transición. Finalmente, Cromwell muere a los 15 años. Él había armado un parlamento, Cromwell, un parlamento que no estaba conformado como en la actualidad por alguien, por el voto popular, nada de eso. Un parlamento que estaba conformado por los aristócratas, ¿no es cierto? Y bueno, se disuelve este parlamento y se restablece la monarquía. Se restablece ante la falta de ideas de la nueva fisonomía del gobierno, porque muere Cromwell y Cromwell era el que lideraba
el nuevo movimiento gubernamental. Y cuando se muere, deja un vacío. ¿En qué sentido deja un vacío? No nació con ideas consolidadas de cómo va a ser el nuevo gobierno del mundo. No nació con la Constitución bajo el brazo. No nació con todo este decálogo de derechos que nosotros tuvimos mucho tiempo después. Entonces, la monarquía se restablece en Inglaterra, pero se restablece de manera débil. ¿Por qué? Porque el monarca que viene no puede desconocer todo lo que ya pasó. ¿Entienden? Entonces tiene que asumir la monarquía. Tampoco es que el gobierno del monarca desaparece, porque hay otra cosa muy importante que hay que decir. Si hay recaudadores de impuestos, escuchen, que funcionaban antes de la revolución, se produce la revolución, esos recaudadores de impuestos siguen trabajando. Si había guardias que estaban antes de la revolución, funcionarios, esos funcionarios siguen trabajando después de la revolución. Las estructuras administrativas no desaparecen. ¿Tá? Hay como una continuidad ahí. Entonces, claro, la monarquía vuelve al lugar porque en una sociedad no podemos vivir en desgobierno, sino sería una anarquía. Como asume débil, al poco tiempo se va a producir una segunda revolución, que es la que se llama la Gloriosa Revolución. Ustedes la van a leer en las páginas de Pisarello. Y esta Gloriosa Revolución tiene a otro intelectual a la cabeza. ¿Alguien sabe su nombre? Tal vez estamos muy metidos y me dicen, sí, yo lo sé. Bueno, no lo saben, no pasa nada. Se llama John Locke. ¿Le suena? Bah, un carajo. No importa. John Locke es como una especie de padre de la filosofía liberal. Tiene sus devotos, sus religiosos. Como por ejemplo acá yo estoy viendo a uno que lo ama. Son chistes internos de la cátedra. ¿Qué dice Locke? Locke viene a, voy a decir de vuelta esta palabra, legitimar, dar sustento a la nueva forma de gobierno que nace ahora sí para siempre en Gran Bretaña, que es la de el gobierno de la monarquía parlamentaria. ¿Sí? Lo va a escribir todo en un ensayo que se llama Segundo ensayo sobre el gobierno civil. Hay un primer ensayo que, bueno, fue antes de la revolución, de la gloriosa revolución. Hay un segundo ensayo que es posterior. Lo que había ocurrido es que el parlamento que se había desarrollado durante el gobierno de Cromwell no desapareció. Al interior del parlamento había fuerzas que se enfrentaban entre sí, se llaman Tories y Whigs, los liberales, los conservadores, todos sectores aristócratas que se juntan para oponerse al poder de la corona que grava con muchos tributos a una clase que no quiere pagar tributos. Y estos Tories y Whigs le van a decir al monarca, mira, tomate el raje. Se llama Jacobo II. Le van a dar salida a Jacobo, pero no es como la de Carlos I que lo decapitan. Esta es una jubilación pactada. Lo mandan a París con una jubilación, ¿sí? Y convocan un nuevo monarca siguiendo de alguna manera el manual de Locke. ¿Cuál es? Bueno, el que dice, Locke, vamos a organizar un gobierno, ¿sí? Dice Locke, en el que las funciones se ejerzan en función de las cualidades de cada uno y cada una. Necesitamos una monarquía que ejecute, pero no que ejecute bajo las leyes que crea esa misma monarquía, sino que ejecute bajo las leyes de un parlamento soberano.
¿Quiénes son? Son los sectores aristócratas que se juntan para decirle al monarca, vos estás ahí porque nosotros te pusimos ahí, no por voluntad divina. Y lo vas a firmar en esta acta que se llama Acta de Reconocimiento, 1689. Acta de reconocimiento, en donde el nuevo monarca que se llama Guillermo, que viene de Holanda, ¿sí?, firma que reconoce que su poder no tiene origen en la voluntad divina, sino en la voluntad popular de un parlamento soberano que le va a decir qué leyes tiene que ejecutar. Entonces ustedes pueden advertir ahí cómo Locke le está dando fisonomía al gobierno de la manera que lo vamos conociendo nosotros mejor. Un ejecutivo, para él en cabeza del monarca, y un parlamento que sanciona las leyes. Si bien esto, escuchen, esto es muy importante, si bien esto no funciona, y les diría que nunca funcionó así, ni en ese momento, es una idea que adquirió tanta fuerza, que hoy es imposible de extirpar de las mentes de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno y cada una de ustedes cree con una honestidad brutal, pero una ignorancia más importante, que los gobiernos gobiernan a partir de las leyes que se sancionan en el Parlamento. Y no es así. ¿Entienden? No es así. Esperen que están llamando por teléfono. No, ahora en este momento no puedo. A ver si lo puedo apagar. Y el monarca en Inglaterra asume bajo esa condición, está bien, me pusieron ustedes, pero nunca los gobiernos van a gobernar en función de lo que diga el Parlamento. Tal vez van a encontrar algunos límites menores. El más importante es que no se enojen los aristócratas y los burgueses con los impuestos que yo les voy a cobrar. Y la bandera es la siguiente: no hay gobierno si los impuestos no nacen del Parlamento. En inglés, no taxation without representation. Taxation without representation is tyranny. Así lo ponen en las banderas. El gobierno sin que sancione impuestos sin representación es una tiranía. Esta va a ser la bandera de los ingleses, de los americanos y también de los franceses. Porque las revoluciones son revoluciones burguesas. ¿Sí? Nunca lo olviden. No son revoluciones de trabajadores. Son revoluciones que tienen a la cabeza a la clase propietaria. Tienen trabajadores como fuerza de choque, pero en algún momento de la historia de la humanidad, estas fuerzas, que son las que ponen el cuerpo, que son los peones que van adelante, algún día van a advertir que tienen sus propias ideas. Comunismo. ¿Lo escucharon sentir? El temor rojo. El temor a que me saquen lo que es mío. No quiero compartir mi novia. El comunismo viene a compartir las mujeres. Guarda. Lo estoy diciendo de manera grotesca, pero esto va a ser ya en el siglo XIX. ¿Hasta ahí más o menos se entendió? Lo que no logra sancionar Inglaterra es lo que le da entidad a nuestra materia, porque ellos no logran sancionar una constitución. ¿Por qué? Se quedaron con la voluntad del Parlamento. Nunca se imaginaron que podía haber un pueblo que podía gobernar el Parlamento y cambiar las leyes fundamentales. Estoy metiendo una cantidad de conceptos.
Pero ustedes fíjense, lo vamos a poner así. Hacemos la revolución, echamos al monarca, ponemos uno nuevo, el parlamento es nuestro, tenemos esclavos. Es más, la industria de los esclavos es una de las industrias más prósperas del comercio, ¿correcto? Se compran y venden esclavos, se trafican esclavos, lo más normal, además de bienes agrícolas, algodón y comestibles, azúcar, café, té, cebada, trigo, maíz, lana. Bueno, nadie de la gente que está en el Parlamento cree posible que en algún momento de la historia de la humanidad los esclavos, los sectores medios, los trabajadores urbanos, los peones, los peones rurales, todo lo que para ellos sobra, ¿sí? Toda la clase doméstica, servicial, que después va a adquirir fuerza propia, no se imaginan que algún día pueden llegar a ocupar lugares en el Parlamento. Entonces no ven un peligro en la idea de que el Parlamento sea soberano. ¿Qué significa que el Parlamento sea soberano? Significa que vamos a hacer todo lo que salga como ley del Parlamento, porque el Parlamento tenía dueño. El Parlamento es el Parlamento de la burguesía, no de cualquier burguesía, de la gran burguesía. ¿Está esto que estoy diciendo? La idea de la Constitución viene de la mano de la desconfianza que hay, primero, entre los sectores propios de la burguesía, entre sí, pero luego y con mucha más fuerza, de que vengan algunos a ocupar el Parlamento y quieran cambiar las leyes fundamentales, ocupando mayorías en el Parlamento. Entonces, ¿cuál es la idea de la Constitución? La idea de un texto sagrado, más sagrado que la Biblia, más importante que Dios, que nadie pueda modificar sin un consenso mayor. ¿Y para qué un consenso mayor? Para asegurar los privilegios de las minorías poderosas. Para asegurar una constitución, para asegurar que las reglas del juego son las reglas que la burguesía estableció y que esas no puedan ser modificadas. Para asegurar que las relaciones de fuerza que la Constitución estableció se mantengan como leyes objetivas, guiño el ojo, para alguien que me está escuchando, ¿sí? Se mantengan como leyes objetivas que todos nos dimos, cuando en realidad solo unos pocos se la dieron hace mucho tiempo y nadie sabe bien de dónde salieron. Esto, ¿dónde se va a desarrollar? Esto no se va a desarrollar en Inglaterra. Esto se va a desarrollar en Estados Unidos. 100 años después. Porque si la revolución en Inglaterra fue en 1680, la independencia americana, y fíjense qué palabrita, independencia, fue 100 años después. ¿Sí? Y ahí en Estados Unidos aparecen un montón de otros elementos. Estas clases son re largas. Yo tampoco creo que lleguemos a Francia, porque bueno, ya Estados Unidos me lleva un montón de tiempo y voy a decir pocas cosas, ¿está? Aparte, hasta ahora tenían pensado que podíamos estar acá. Arrancamos, porque en el TXT que enviamos en la transcripción de la clase, está bastante desarrollado Inglaterra y Norteamérica, y muy poco Francia. Bueno, hablo de Francia, pero de Inglaterra, de Estados Unidos, por lo menos pongan nota de esto. Pongan nota de todos protestantes. ¿Pusiste esto, Ari? No. Todos protestantes. Todos puritanos. Todos no católicos. ¿Por qué no católicos? Porque se van de Inglaterra y creen que en Inglaterra la monarquía está podrida de pudredumbre. ¿Vieron? La monarquía católica es corrupta
y ellos son puritanos, anglicistas, no sé, mormones, no sé qué son, pero son todos menos católicos. Homogéneos, propietarios, pusiste colonias, ¿no? Y la palabra clave, independencia. ¿Sí? Uno anda por Europa y no se encuentra con la Avenida Independencia, ni con el Independence Day, ¿no? Uno se encuentra con revolución, ¿no? Guerra, pero no independencia. En cambio, nosotros tenemos la Avenida Independencia, es importante. Porque la palabra independencia tiene que ver con la independencia de las colonias respecto a sus metrópolis. Esto es un concepto que es de todo el mundo, menos de los países centrales. Todos los estados se forman a partir de la independencia de sus casas matrices, a donde lamentablemente seguimos girando las divisas. La única forma de terminar con el FMI es desconocer al dólar como moneda. ¿Da decirle al FMI te pago pero en pesos, como dijo Cristi? O, mejor, te pago con carne y con soja. Yo pensaba, me endeudé en soja. Ah, bueno. Te debo tantas sojas. ¿Si son bienes o no? ¿No era que el dinero es mercancía? ¿No lo vieron en teoría 2 de la contabilidad o de algo? Bueno, entonces Estados Unidos pasó, pero pasó con una constitución, pasó con un presidente, ¿sí? Pasó con un parlamento, pasó con de todo. Pasó con un poder judicial independiente, todo eso, bueno. Estaría bueno desarrollarlo, pero no hay tiempo. Y lo que pasó en Francia fue de alguna manera, me fui a la mierda, así, pum, de una, una evolución respecto de los otros dos procesos. ¿Por qué? Porque en Francia adquiere mucho mayor protagonismo lo que podemos llamar los sectores populares, y por sectores populares ya no vamos a hablar de alta burguesía, de aristocracia, sino que vamos a hablar directamente de trabajadores, ¿sí? Operarios, industriales, peones, de todos los lugares del reino, ¿sí? Que con diferentes ideas van a poder elaborar de alguna manera un ideario mucho más concreto que el ideario popular de los levelers, los diggers o los sectores medios o las tribus ancestrales de Estados Unidos como los Mohawks o las tribus que existían ahí antes de que llegaran los conquistadores ingleses. Ustedes no sé si saben, pero en Estados Unidos todos los sectores de las tribus anteriores a los europeos son muy importantes y van a permanecer durante mucho tiempo en el territorio y bueno, eso lo pueden leer en la historia popular de Estados Unidos de Howard Zinn, Zinn. Espectacular. Pueden leer ahí la historia, está muy bueno. Y en Francia lo que tenemos es una monarquía absoluta con un señor Luis XVI que gobierna, ¿sí? Con un Estado en crisis. ¿Por qué un Estado en crisis? Porque ya hay un mercado que funciona, ya hay una economía que funciona y hay un rey que no controla su economía, que emite de manera descontrolada, que se endeuda más de lo que puede, que es mal aconsejado y que por enemistad con Estados Unidos apoya las revoluciones y la independencia en América, tal vez en contra de sus propios intereses. Y con una crisis de cosechas,
muy fuertes que dejan a la población en un estado de hambruna muy importante, ¿sí? Después de algunos periodos de prosperidad. Es decir, Francia, el reino, vive unos periodos de prosperidad entre el 1650 y el 1750. Pero después, 1760 y 1780, el rey, aconsejado por un ministro de corte liberal y con ideas fisiócratas, ¿escucharon hablar de la escuela fisiócrata? ¿De la libertad de los granos y todo eso? ¿O no escucharon hablar? Tienen que tener clase de historia económica, o no tienen clase de historia. ¿No tienen clase de historia económica? Bueno, la fisiocracia triunfa como modelo, la economía liberal, el rey deja de asistir a los que menos tienen, libera el precio del grano, deja que suban los precios de los granos, provocando grandes crisis en los precios de la harina y por lo tanto el precio del pan. Y se le produce un desgobierno. Y al mismo tiempo hay un sector de la población en Francia, que son los sectores de títulos nobiliarios, que son el 4% de la población, pero que se creen los representantes de todo el reino, ¿sí? Tienen un problema con el concepto de representación. De hecho, en Francia todos tienen problemas con el concepto de representación. El pueblo se cree representante, el monarca se cree representante, la burguesía se cree representante y la nobleza se cree representante. La nobleza, que son el 4%, son el estamento de los privilegios. ¿Cuál es el mayor privilegio? No pagar impuestos. ¿Quiénes son los que pagan impuestos? La gran burguesía. ¿Sí? Y ya medio que les fui planteando el problema. Un Estado en crisis. Economía liberal, que ustedes pueden saber bien lo que pasa. Una economía liberal es una economía que se desentiende de la asistencia y que empieza a producir cada vez más pobres y gente disconforme con las políticas de gobierno. En donde cuando no gobierna el Estado, gobierna el mercado, con las leyes objetivas del mercado. En 1780 sube el precio de la harina. Gente que tenía acceso a los alimentos y que eran sectores urbanos que habían sido desplazados del campo y que tenían una mínima prosperidad, de repente se ven hundidos en la miseria y no tienen ningún campo de donde cosechar. Una burguesía que está repodrida de pagar impuestos, una clase estamental parasitaria, un rey que no tiene un manual de economía política ni un manual de ciencia política y no sabe cómo controlar la situación, mal aconsejado por un primer ministro que lo aconseja mal, que se ve ante esta situación desbordante en la necesidad de convocar a los estados generales. ¿Qué son los estados generales? Una institución, lean por concepto de institución el texto que les mandé, en la que se juntan los estamentos representativos del reino, clero, nobleza y burguesía, para decidir, comillas, todos en una mesa, cierro comillas, qué hacer con el futuro del reino. No están representados en esos estamentos generales los sectores populares. Están representados la gran burguesía, el clero y la nobleza. ¿Me siguen hasta acá? ¿Entienden, digamos, las tensiones o no? La relación de fuerza, la conflictividad, lo que está pasando. Que aumentaron los precios de los alimentos, que el rey reprime cuando la gente sale a pedir y no tiene para comer, que el único que está bancando al reino es la burguesía, que está repodrida. Ya les conté el conflicto que había antes entre la burguesía y el reino. Los nobles que se creen los representantes y están dele que dele en jodas en el palacio. ¿Qué jodas en el palacio? La fiesta, la máscara, ¿vieron? ¿Quién sale con quién?
los problemas de Palacio como si fuesen los grandes problemas, que no son los grandes problemas, pero que creen que son los grandes problemas, si el rey sale con una, si la esposa del rey sale con otro, quién se casa con quién es el sucesor, y todos esos problemas de Palacio que no pueden estar viendo lo que pasa en el bajo pueblo. Mirá que la gente se está envalentonando y tu gobierno no está legitimado y te estás perdiendo en problemas que no tienen nada que ver con el problema que verdaderamente tenés que atender. ¿Vieron el famoso lema ese de María Antonieta que el pueblo le pide pan y ella dice, si no hay pan, bueno, denle brioche? ¿Escucharon sentir? Y que la brioche es un pan enriquecido con manteca. Es un poco desconocer lo que está pasando en los sectores urbanos. La gente tiene hambre y ella no entiende que tiene hambre porque no tiene cómo acceder a la comida. Y además con una fuerte caída del poder de la iglesia, ¿correcto? Y eso es lo que antes llamamos desamparo. Y en este contexto, los Estados Generales se convocan en el Palacio de Versalles en el mayo de 1789, o un poco antes. Y bueno, van de todas las regiones de Francia. Y bueno, vamos a abreviar un poquito. ¿Qué es lo que pasa adentro, al interior de los Estados Generales? Bueno, al principio se sientan todos ubicados por región. Porque imagínense que son muchas regiones y no hablan todos el mismo idioma. Uno podría pensar que hablan todos francés, pero no. Cada 10 kilómetros la lengua cambia, ¿vieron? Es un quilombo. No sé en qué lo harían en latín, no tengo idea. Y con el tiempo, adentro del palacio, ¿qué digo que se sientan por regiones? Significa que, por ejemplo, los clérigos con los nobles, con los burgueses de Marsella, se sientan todos juntos. Y lo mismo con la de la Bretaña, y lo mismo con los de Toulouse, y lo mismo con los de Estrasburgo, ¿entienden? Y lo mismo con los de Tours y los de Caen, y todas las regiones del reino. Y los de Navarra, bueno. Pero al poco tiempo se empiezan a separar de las regiones. ¿Por qué? Porque se empiezan a dar cuenta que no se sienten representados por región, se sienten representados por estamento. Che, la burguesía con la burguesía, los nobles con los nobles, los cleros medio que no saben bien con quién. Los cleros tercermundistas, por llamarlo de alguna manera, con la burguesía. Y los cleros acomodados con el poder, o el alto clero, con la nobleza. El rey, en una sucesión de malas decisiones, una especie de la Rúa, asiste mucho. Asiste significa anfitriona muy bien a la nobleza y desatiende a la burguesía. No es menor esto. Porque ahí la burguesía, ¿de qué se da cuenta? A la mierda con el rey. Y lo que es peor, que se termine la nobleza. Esta gente que es un parásito, que dice que tiene título por herencia y que son parásitos sociales. ¿Por qué es un parásito? Porque lo que es, fíjense lo que hablamos al principio de la clase, el cambio en la mentalidad. ¿Qué es útil ahora? Ahora no es útil. Porque piensan distinto. Perdón. No, está re, por fin alguien que me dice algo. No. ¿Repetime? Porque piensan distinto. ¿Cómo piensan distinto? Exacto. ¿Qué es lo que piensan distinto? Y defienden otros intereses. Piensan distinto porque ya no piensan más que los mejores son los que tienen títulos nobiliarios por herencia y sangre, sino que los mejores son los que producen algo útil para el mundo. Profe, claro, eso iba a decir, que los burgueses se sentían útiles y decían como que los otros lo único que hacían era parasitar el fruto de su trabajo. Claro. Que es un poco el discurso que repiten ciertos sectores sin politizar, pero de la política mundial, digamos, que el que produce, produce y el que no parasita al que produce. Exacto, eso es lo que están pensando. Sí, igual no pasa nada, hay que politizar, esto es política. Está bien que sea así. Son los que producen y los que no producen son parasitarios para la burguesía. ¿Entiendes? ¿Qué le dice el burgués al noble? Vos no haces nada, le digo. Mira, yo acá tengo limones, miren. Miren qué lindos. Yo hice todos estos limones. Era ¿Vos lo qué hiciste? A una fiesta fuiste. Profe,
lo que hablábamos una vez, lo que hablamos en la clase pasada, que la burguesía pasa a ser como la aristocracia, que eran los considerados los más útiles. ¿Es sobre eso? Exactamente. Los mejores ya no son más los nobles, los mejores son los que son útiles, y los que son útiles son los que utilizan bien el tiempo, y los que utilizan bien el tiempo son los que no pierden tiempo, y los que no pierden tiempo son los que valorizan el tiempo. Y por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que tienen? Tienen una mentalidad capitalista. Ser racional hoy es ser capitalista. Eso es ser racional. ¿Entienden? Y esto es lo que se produce, es lo que existía antes. Pará, Clary, ¿me cerrás acá? Entonces, esto es lo que ya existía antes, pero que cuando el rey, escuchen, adentro de Versalles, lo explicita, asistiendo, anfitrionando, convidando con bandejas de sanguchitos y té a los nobles y manteniéndolos sin agua a los burgueses, va a hacer que eso estalle por los aires y que eso que ya venía madurando, que era se está pudriendo todo, se formalice al interior de los estados generales con la famosa ruptura. ¿Vieron que les conté lo de la ruptura afectiva? ¿Cuál es el momento de la ruptura? El momento, escuchen, en el que la burguesía al interior de los estados generales decide crear un parlamento, ¿sí?, de iguales. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Esto pasa el 20 de junio de 1789. Es el juramento de la sala de juego de la manzana, porque se llamaba el juego de la manzana, una sala donde estaban, y entonces ahí toman juramento y ahí quedó el nombre. Profe, iguales era entre comillas, porque tengo entendido como que había ciudadanos de primera y de segunda, ¿verdad? Muy cierto, pero todavía no llegué a eso y no sé si voy a llegar, pero sí, muy cierto. No nos olvidemos de que la burguesía no consideraba a los sectores populares como ciudadanos y que los sectores populares, no nos olviden, no están representados en los estados generales. ¿Está? Entonces lo que está pasando al interior todavía desconoce lo que está pasando afuera. Pero está muy bien lo que dijo Matías. Ahora lo vamos a desarrollar. Tómenlo como nota para lo que sigue, que no sé si hay tiempo. Lo que pasaba, para irme ya rápido de los estados generales hacia afuera, lo que pasaba al interior era que la votación o el reglamento de la votación era un voto por estamento. Entonces, un voto tenía el clero, un voto tenía la nobleza y un voto tenía la burguesía. ¿Correcto? El clero y la nobleza votaban de manera distinta a los intereses de la burguesía. Y la burguesía lo que pretendía era que sea un voto por cabeza y no un voto por estamento. Y entonces acá hay que aclarar que los nobles y el clero juntos sumaban 1.100 personas. Y la burguesía, solo como estamento, juntos eran más de 1.100, eran 1.200 personas. Así que voto más, voto menos, la burguesía doblegaba, o sea, superaba en votos individuales a la nobleza y al clero juntos. ¿Está lo que estoy diciendo? Entonces, cuando decían crear el parlamento de iguales, significa un parlamento en donde el voto de cada uno vale 1. Y ese día, que es el 20 de junio, que crean ese parlamento, que es la Asamblea Nacional, que sigue existiendo, la burguesía invita a los otros estamentos a participar y dice, a partir de ahora, este es el nuevo gobierno. ¿Siguen? Este es el nuevo gobierno soberano. Y hasta ahora no hay una constitución como la que mencionamos para Estados Unidos. Que ni siquiera la mencioné. 1787, Estados Unidos. Pero seguramente Cari lo dijo en el apunte. No hay una constitución,
lo soberano es el Parlamento. No se imagina tampoco la burguesía que el Parlamento puede ser ocupado por sectores populares. Una vez que se forma esta asamblea, los estados generales se disuelven y todo el poder se desplaza al Parlamento y las discusiones tienen centralidad en el Parlamento. Y el Parlamento se constituye fuera del ámbito del palacio, que era en Versalles y que después durante la crisis se muda a París. Y se muda afuera el edificio físicamente. ¿Sí? Los sectores populares que están en París, sobre todo en París, no están conformes. ¿Por qué? Porque siguen sufriendo de la falta de comida, del maltrato, ¿sí? Y de todos los nuevos derechos que han ido creciendo poco a poco en el ideario, durante los años previos a la Revolución, de la mano de muchos autores, ¿sí? Que son los que fueron creando, de alguna manera, las nuevas ideas que motorizan la Revolución. Por ejemplo, un dramaturgo, Víctor Hugo, ¿sí? O un ensayista como es Rousseau, ¿sí? Jean-Jacques Rousseau, que lo menciona Pisarello en su texto, que es un autor muy famoso, muy leído, sobre todo en los círculos urbanos de París, que tiene algunas ideas muy de vanguardia. Y ahí Pisarello las menciono, se las digo, por ejemplo. Yo sé que la clase es re larga, ya no dan más. Profe, Sí. por eso dice de una democracia no representativa, como Sí. que no representa al pueblo, Lo que o a lo dice que ellos consideraban como pueblo. Rousseau lo que cree son dos cosas fundamentales dentro de las muchas cosas que dice. Una es justamente que no cree en el gobierno representativo. Rousseau cree que el pueblo debe gobernarse a sí mismo votando todas las leyes que se decidan sancionar. Y que si las va a sancionar un parlamento, después tienen que ser refrendadas por el voto popular. Él no cree en la representación. Él dice, y lo tienen ahí con Pisarello, cuando los ingleses votan un parlamento, si lo votan, se engañan, porque solo se empoderan en el momento de formar el parlamento. Pero una vez que lo votan al parlamento, después ya pierden el control del gobierno. Entonces ya no es más un gobierno representativo. Cosa que es cierto, ¿vieron cuando se habla de que votamos un presidente y después tiene un cheque en blanco y es así? Es así. No votamos todas las cosas que pasan. Votamos una vez y ya. Y además no sabemos bien qué votamos. Son puntos a revisar de lo que nosotros llamamos democracia. Y el otra idea que tiene Rousseau es la concepción que tiene de la propiedad privada. Ustedes no se olviden que tanto la Revolución Inglesa como la independencia norteamericana llevan como estandarte la protección de la propiedad privada y un régimen de tributos con anclaje en el Parlamento, ¿correcto? Y Rousseau dice, la humanidad vivía de lo más feliz hasta que un momento determinado aparece la propiedad privada y con la propiedad privada el egoísmo. Eso dice Rousseau. Dice, con la propiedad privada aparece lo peor de nosotros. La propiedad privada es un mal. Vivíamos todos felices hasta que un tipo dijo, esto es mío, parceló la tierra, otro parceló, entonces dijo, si esto es mío, entonces esto es mío, todos le creyeron, todo se parceló, la gente fue expulsada de sus campos, migró a las ciudades, en las ciudades nos aglomeramos, vivíamos felices en el campo, carneábamos a la vaca nosotros y ahora ya no tenemos la vaca para carnear ni el cuero para vender y nos cagamos de hambre y estamos mendigando por un pedazo de pan de mierda cuando antes en realidad pasaba el cerdito, ¿vieron? Y yo como Homero Simpson, no sé, en el capítulo y le corto
una feta de jamón. Y bueno, Rousseau dice, lo peor que nos podía pasar es la propiedad privada. Y después dice, en un famoso contrato social que escribe, bueno, hagamos lo mejor que tenemos en este estado de situación. Pero esta idea pica fuerte en la sociedad. Es decir, los círculos urbanos medios no propietarios están en contra de la propiedad privada, y mientras se están desarrollando los estados generales, la gente tiene hambre y estas ideas van creciendo cada vez con más fuerza. Y la gente en las ciudades, en las grandes ciudades y sobre todo en París, que es donde es el epicentro, están diciendo, abajo, quememos las máquinas, que se mueran los aristócratas, que se muera la burguesía, rompamos todo, basta, terminemos con la propiedad privada, repartamos el pan. Y todo esto genera mucho temor. Este temor va a hacer que en agosto de 1789 se declare a través del Parlamento el fin de los privilegios, ¿sí?, y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, que se formaliza en Francia para el mundo, esto vieron que les dije la ruptura, lo anterior, lo posterior, el fin de los privilegios, el fin de los estamentos, el fin de la sociedad estamental, la Declaración Universal de la Igualdad o el principio jurídico de la igualdad. Todos nacemos iguales ante la ley. Y si bien esto no es cierto en la práctica material, porque no somos todos iguales, esto se declara desde el Parlamento y a regañadientes, porque los que los tienen que declarar no están muy conformes, pero lo tienen que declarar por temor a que les rompan todo y que los quemen y los maten. ¿Está? Se vivían momentos que después se van a catalogar como el periodo del terror. En 1791, ese Parlamento va a sancionar una constitución liberal, que como bien dijo Matías, perdón si estoy diciendo muchas cosas, ya voy terminando, pero no tenían nada de Francia, por eso lo tengo que decir. Una constitución que crea ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda categoría, y que crea el concepto de poder constituyente y poder constituido. ¿Sí? Que bueno, ahí anda por ahí en los libros y tenemos que ver. Esto no gustó mucho. Esto bueno, después lo tienen que desarrollar full, lo van a ver con Belén. No gustó mucho a quienes, a los que eran ciudadanos de segunda que no se sentían de segunda. Son los famosos amigos de la Constitución. Así se llamaban, los amigos de la Constitución, que se juntaban en clubes políticos, que después son partidos políticos, que son los famosos jacobinos, no los girondinos, los jacobinos, amigos de la Constitución primero, jacobinos después, que van a denunciar estos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda categoría, que van a copar el Parlamento y que van a sancionar una nueva constitución. De esta habla Pizarello en el texto, en el año 1793, con esto ya voy terminando, una nueva constitución que va a durar solo un año, 1793 hasta julio de 1794, ¿sí?, pero que tiene una fuerza tan importante como lo tuvo la primera revolución en Inglaterra en 1640. ¿Por qué? Porque marcó a sangre y fuego las revoluciones posteriores en el mundo. Porque fue una constitución, democrática. Es decir, una constitución con un ideario democrático. Y hasta ese momento la democracia era una mala palabra. De hecho, el concepto de democracia es una mala palabra hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estos conceptos venían de Grecia y se discutían en este periodo,
Y Aristóteles decía que la democracia no era un buen gobierno. Esta fue una constitución democrática. ¿Por qué democrática? Porque era popular, porque hacía participar a la población, porque eliminaba las categorías de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, porque hacía que todos fuésemos ciudadanos, que votáramos, que fuéramos elegidos, y un montón de derechos más, ¿sí? Y de que todos nos armáramos y defendiéramos la patria, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Y esto fue una idea que después fue el motor que despertó las revoluciones en América Latina, por ejemplo. Las ideas jacobinas fueron representadas aquí por el ideario de Mariano Moreno y de Manuel Belgrano, y que fueron vistas por el terror, por ejemplo, por sectores como Saavedra o Pueyrredón o Rivadavia, que querían desterrar el jacobinismo o las ideas de Robespierre en Buenos Aires. ¿Siguen esta idea? ¿Por qué? Porque todas estas confrontaciones entre sectores populares y sectores privilegiados existen en todos los puntos del territorio. ¿Sí? ¿Sí? Creo que con esto estamos re bien, porque es un montón. Todo esto está desarrollado en 3 clases que Ari les propuso ahí, que dejamos en WordPress. Cada clase con su link, y hay material para todo esto, para que se diviertan. Ahora, con esto ya estamos. Y vamos, ¿está? ¿Quieren decirme algo? O si no, puedo introducir lo que viene para irme. Sí. Ahora vamos a pasar a la segunda etapa, que es la etapa de producción de normas. Yo lo que les recomiendo es que lean la clase introductoria, que la dejamos transcripta, en donde explicamos qué es la etapa del desarrollo de las normas, qué es de producción de normas, donde va a entrar todo acá. Belén va a explicar la jerarquía de las normas para después empezar a explicar cuáles, después las clases subsiguientes, todos, cada una de las normas que van existiendo, desde la Constitución hasta la última de las normas. Todo eso va a ser el desarrollo de todo el curso, ¿sí? Porque todos los tipos de normas van a ir involucrando a todo el contexto de actores y todo el quilombo que tenemos que ver. Y nos va a ocupar 1/3 de la materia. Y después vendrá la parte de, léanlo, lo que sigue. Para la clase que viene, entonces, Vélez, si está de acuerdo, le vamos a dejar material sobre la supremacía y la jerarquía de las normas. ¿Está? ¿Qué hacemos con Foucault? Antes una cosa, Florencia Ojeda, por favor, prende la cámara. ¿Qué hacemos con Foucault? ¿Arrancamos directamente con supremacía o vamos a pasar antes por la segunda clase de Foucault? No, lo tenés que ver a la vez. Listo. Pero si querés, yo también doy, no pasa nada. ¿Vos cuándo la vas a dar la clase? Yo estaba pensando el viernes 28. Mira, mientras vos ibas hablando, con Ariel íbamos discutiendo todo esto, porque hay 2 posibilidades. O el viernes 28 vamos con todo, al asador, supremacía, Foucault y lo que venga, o si no, lo que podemos hacer es el martes una pequeña clase introductoria, como para que vayan entrando en tema. Todavía no lo definimos, pero un poco depende también del material. Si te parece, le podemos dejar el de supremacía de Girotti y la segunda clase de Foucault. Lo que vos digas, mira, si quieren leer lo de la jerarquía de las normas así sencillito, para sentirse un poco aliviados, que lo lean, y después si querés que lo vieron, les damos estas clases para cuestionar esto, para seguir con poder constituyente y constituido. Entonces de repente lo dividimos en 2, 3 clases y ya, ¿me entendés? Bueno, entonces, dale, arranquemos por ahí, por supremacía, porque entiendan cada una de las normas, cuál es la formalidad en el esquema de las normas, y después vamos mechando entre clase y clase las clases de Foucault. Lógico. Y entonces todo eso que vieron de la jerarquía
podemos ir asociándolo de alguna manera. Claro, Y bueno, y a Sí. partir de ahí ya podemos ir viendo constituyente y constituido, ya les va quedando la idea formada. está bien, bárbaro. Bueno, entonces sí, estamos bien para el viernes. Lo que yo recomendaría, primero, otra cosa que veníamos hablando con Ariel, no sabemos por dónde van con la lectura ustedes, ¿sí? Entonces terminen, y si pregunto nadie me va a contestar. Terminen con lo que tienen y ahora le vamos a dejar lo que corresponde a producción de normas, ¿sí? Y les vamos a referir por dónde empiezan a leer para el próximo viernes, ¿sí? Che, Bueno. no leí los chats, pero perdón, Matías puso, profe, también tiene que ver la revolución gloriosa, puso, estoy leyendo. Pero de las 8:20, ese, ¿Eh? 8:20 fue. Ah, perdón, perdón. Sí, Bueno. chicos, hablen si quieren, no Lo sé. charlamos fuera de hora en otro momento, Matías, pero sí, todo está concatenado igual. Sí, cualquier cosa preguntan. Bueno, ¿estamos? Les dejamos en un pequeño posteo el material siguiente y nos vemos el viernes 28. Y también les dejo esta clase. Y también esta clase, que ya se habían ofrecido Luciana y Lucía. Si se quiere agregar un tercero me parece genial, porque es larga y pueden ir trabajándola. ¿Sí? Yo me sumo. Dale, Mariana, ya te anotó. Buenísimo. Vélez ya va teniendo sus aprobadas. Sí. Pero primero no dije nada, a ver quién se ofrecía solo. Muy bien, Luciana. No, pero bien, chicos, bárbaro. Porque es lo que les dice ese. A medida que ustedes lo van escuchando y escribiendo, ya lo saben. Así que, Mariana Susic, listo. Entonces tengo a las 3 anotadas para esta. ¿Sí? Listo. Nos vemos entonces el viernes que viene. Bueno, chao a todas y todos. Chao, gracias. Chao. Gracias. Gracias.